Bienvenidos a Crecimiento Consciente. Somos Carlos y Daniel. Bienvenidos al episodio 19 de Crecimiento Consciente. Otra vez volvemos con temas de emprendimiento y liderazgo. Sí, un emprendimiento y liderazgo, yo diría que con sus visos de economía, política, que ha estado muy presente sobre todo en nuestros bonos de los últimos meses. Sí, compita uno, pero sí. Creo que es un tema que nos compete bastante, que miramos bastante en Crecimiento Consciente, que creemos que le puede servir mucho a nuestros lectores. Por eso todos saben que a veces nos salimos un poquito de nuestros 4 pilares, pero creo que este por sí mismo es esencial, ¿no? Eso te iba a decir, yo entre más lo pienso, más creo que trasciende los 4 pilares y todo el ethos de crecimiento consciente, porque si vamos a hablar de redes sociales, que son el medio a través del cual consumimos el 70%, 90%, 100% para algunas personas de la información sobre salud y nutrición, sobre deporte, sobre inteligencia emocional, etcétera, etcétera, pues en últimas estamos hablando del pilar que soporta todo lo demás. Y ya es un hecho que Gen Z consume noticias en más del 80% en redes sociales. Imagínate. Ya está medido. Bueno, pues con más veras, creo que más que un bono, me atrevería a decir que es una entrada que es transversal a todos nuestros pilares y que permea sin duda alguna lo que hacemos en Crecimiento Consciente. Excelente. Entonces, bueno, como lo hablábamos un poco antes de comenzar esta charla, partamos un poco de nuestra perspectiva, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la red social Blue Sky, que ha cogido bastante fuerza en los últimos tiempos, y cada uno va a tomar como un poco su perspectiva de por qué desde el ámbito de economía y desde el ámbito de tecnología tiene sentido que hoy en día la humanidad se mueva hacia un paradigma distinto de comunicación. O sea, yo no estoy seguro de si de manera autónoma o de manera privada, como llamaríamos los economistas, la gente tiene los incentivos a migrar hacia Blue Sky. Pero sí estoy convencido, y voy a esbozar mis argumentos de por qué, socialmente sí es deseable que lo hagamos. O sea, socialmente es deseable que migremos del paradigma de las redes sociales monopolizadas, oligopolizadas, con algoritmos súper opacos, que nadie sabe cómo funcionan, o bueno, sí sabemos, pero es una caja negra, a un paradigma más democrático, más liberal, que es el que promete Blue Sky. Entonces, ¿a qué me refiero? Un algoritmo, y acá estoy robando un poco palabras del gran autor Yuval Noah Harari de su último libro Nexus, no es otra cosa sino una opinión embebida en una línea de código, ¿sí? Entonces, los algoritmos en las redes sociales son los que dictan qué tipo de contenido recibe cada persona, en qué tasas, cuánto tiempo, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué es en últimas? Una decisión editorial, ¿sí? Es el equivalente a cuando en los tiempos de antaño el editor en jefe del New York Times o del Tiempo o de la República o lo que sea decía, se va a hablar sobre este tema y mis lectores van a ver estos temas y los van a ver en este orden dentro de mi periódico. El algoritmo cumple exactamente la misma labor, con la ventaja de que le permite a los programadores o a la compañía en general lavarse las manos y decir, pues es que esto es un computador, esto es Big Data, estos son números, yo no estoy acá diciendo que tiene que verse esto, lo otro, etcétera, etcétera. Como por ejemplo en TikTok, que el otro día había la cifra de que por cada post pro Israel o pro o semita, hay 10 pro Hamas en términos de lo que ve la gente. Volumen, sí, en volumen de lo que ve. Volumen de lo que ve la gente, y la respuesta, por ejemplo, de uno de los representantes de TikTok ante ese cuestionamiento es que en el mundo hay más musulmanes que judíos y entonces el algoritmo va a priorizar que salgan más contenidos. Wow. Entonces, a eso voy. O sea, claro, se podrán lavar las manos y decir que están operando bajo una lógica de oferta y demanda, pero en últimas, y esto sí lo sabemos, y esto los mismos insiders, las mismas personas que han trabajado para estas compañías lo han dicho abiertamente, hay un incentivo, a mi juicio perverso, de que los algoritmos que utilizan estas compañías, que por cierto es un oligopolio a nivel global, está controlado por 2, 3, máximo 4, están diseñados
para maximizar sus retornos financieros, para maximizar sus beneficios, y eso desafortunadamente pasa por explotar los puntos débiles de nuestra biología, más concretamente de nuestra neurobiología, es decir, nuestro sistema dopaminérgico. Claro. Es decir, los algoritmos están diseñados para mostrarnos contenido que maximice la probabilidad de que volvamos a ver contenido en esa plataforma. Y para eso, ¿qué se necesita? Que libere dopamina. Claro. Y voy a hacer como un resumen básico de dónde está la explicación de esto, pero para quienes quieran ver más al detalle, hace muchos años, como en 2016-2017, salió un documental que me pareció espectacular, que se llama El dilema de las redes sociales. Netflix. Donde salían varias personas que habían trabajado en Instagram, Facebook, etcétera, Sí. hablando de cómo funciona esto. Y hay una frase que me gusta mucho, que es como, si algo es gratis, el producto probablemente eres tú. Entonces, inclusive más que abusar, porque igual es un hecho que están abusando de nuestro sistema dopaminérgico, el objetivo es muy claro. El algoritmo lo que quiere es que estés ahí, que veas. ¿Por qué? Porque su modelo de negocio se basa en mostrarte ads, en mostrarte propagandas de otras personas. Y de hecho, entre la primera propaganda que te sale cuando estás metido en la red social es la más costosa. Porque lo que a ellos les cuesta más tiempo es mantenerte más tiempo metido en la red social. Entonces, es un hecho que es un algoritmo optimizado a que dures la mayor cantidad de tiempo posible viendo la pantalla de tu celular. Total, y como pues para que eso se logre, la ruta más costo eficiente desde el punto de vista del productor es generar dopamina en el cerebro, que la dopamina es la que induce, como ya lo hemos comentado en otras entradas, estos ciclos de adicción. Pues el contenido que nos muestran no necesariamente está diseñado para enriquecernos en un punto de vista integral, para hacernos mejores personas, para crecer, para informarnos de una manera objetiva, sino para maximizar la probabilidad de que nos quedemos. Entonces, ese para mí es el incentivo perverso que subyace la arquitectura de estas redes, y en lo personal es uno de los grandes motivos por los cuales, ya lo he dicho en otras entradas, pero yo ya voy 3 años y medio sin tener Instagram ni TikTok. La única red social, y tardíamente la abrí, que uso es X, antes Twitter, de una manera muy acotada. Si lo utilizo 10 minutos al día, cada día de por medio es mucho, y la utilizo preferiblemente para informarme de las personas en las que confío como fuentes de información u organizaciones. Y ya, porque digamos que desde hace un tiempo interioricé esta trampa dopaminérgica de la que se alimentan las redes sociales, y que Blue Sky, y por eso hablamos, pues diría el foco de esta entrada, me genera tanta ilusión, porque la promesa de Blue Sky es romper justamente estos incentivos mal diseñados desde un punto de vista social, porque ya sabemos, hay evidencia contundente de que esto tiene unas implicaciones individuales y sociales muy nocivas. O sea, a nivel individual, ahí lo tenemos, las tasas de ansiedad, las tasas de depresión, incluso las tasas de suicidio asociados con la mayor influencia, intensidad de consumo de las redes sociales. Y a nivel social están haciendo un daño enorme a nuestros sistemas políticos, al correcto funcionamiento de la democracia y al correcto funcionamiento incluso de las economías de mercado. Entonces, ya sabiendo eso, ese mal diseño, a mí sí me hace ilusión la promesa de redes sociales como Blue Sky, que buscan democratizar, liberalizar y aplicar en el sentido estricto pero sano de la palabra esta máxima con la que supuestamente fueron erigidas las redes sociales, que es la de la libertad de expresión. Y para entender por qué, pues sí quiero que entremos en el detalle de la arquitectura tecnológica que promete Blue Sky y cómo puede ser un habilitador de estos cambios y romper con este paradigma. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre cómo funciona y por qué? Y creo que para explicar por qué tiene sentido, primero me gustaría tocar un tema que se llama open source. Sí, como fuente abierta, código abierta. Sí, la traducción especial sería fuente abierta, pero en español es conocido como el código abierto, y es cuando el código de una plataforma está disponible para que cualquier persona entre, lo vea y contribuya a este código. Creo que uno de los grandes precursores de esto fue Linux.
¿sí? Linus Torvald pues creó el sistema operativo y era un sistema operativo abierto donde la gente podía ir y meter mano. ¿Qué Y de pasó hecho, con Linux? ¿Todavía existe? sigue existiendo, sí, y mucha gente lo usa. Ok. Mac está montado sobre Linux. ¿Todavía? En alguna, sí. Como en su base, bien base. Entonces, ¿qué pasa? Además, Linux también fue uno de los creadores de Git, que es como de estas herramientas de control de cambios donde varios programadores podemos ir y contribuir a un gran repositorio de código. ¿GitHub? GitHub es como uno de los repositorios, o sea, como uno de los proveedores de repositorio. Git es la tecnología Ya. por debajo de cómo, Ya. sí, de cómo se hacen este control de cambios dentro de cada archivo. Ok. Entonces, lo interesante de Blue Sky es que nace de algo conocido como el AT Protocol, lo llaman AT Proto. Entonces el AT Proto es un protocolo que de hecho nació como de un grupo de investigación de Twitter, de hecho, hace varios años, y luego pues con otros fondos o otras fuentes de financiamiento siguieron trabajando en este protocolo y Blue Sky, la red social, está montada sobre este protocolo, ¿sí? Authenticated Transfer Protocol. Entonces, este protocolo lo que busca es descentralizar las fuentes de la información. ¿Cómo funciona una red social hoy en día? Hay varios consumidores, tú, yo, nuestro celular, etcétera, y un servidor central, casi como un monolito que le transfiere información a cada uno y dice, a este le paso esto, a este le paso información, a este le paso información. El protocolo que ellos proponen en AT-Proto parte de algo que ellos llaman servidores de data personal, donde cada uno tiene sus datos De manera descentralizada. y cada uno decide qué traigo a mis datos, qué algoritmo quiero utilizar, a qué temática me quiero suscribir para traer información a mi servidor de datos. Y claro, hoy en día pues ellos controlan cada uno de los servidores, pero eres tú quien decide como este algoritmo de alimentación de los datos que tú quieres ver. Pero entonces, claro, cualquiera podría salir y decir, es que en mi plataforma tú controlas el algoritmo. Pero la gran diferencia que tienen ellos es que AT-Proto es código abierto y cualquiera puede entrar y ver el código y darse cuenta de que efectivamente lo que ellos buscan es que tú tengas control sobre qué datos llegan a ti y cómo llegan a ti, e inclusive compartirlo con otras personas. Entonces, me parece muy interesante porque al final, hoy en día los datos y el conocimiento es poder. Y es poder también como sostener a las personas viendo la plataforma. Entonces es muy distinto. Si tú estás ahí, de repente puede que estés ahí metido en la pantalla, pero que estés viendo lo que de verdad quieres ver. No, total. Igual, esto no quita que al final terminemos en un equilibrio descentralizado en donde todos toman la decisión de ver la misma basura, entre comillas, que nos están mostrando centralizadamente hoy las redes sociales canónicas. Pero creo que la sola promesa, el solo hecho de que sea liberal, de que sea de mercado, si se quiere, competido, en donde cada quien puede determinar sus reglas de juego, donde se empodera es al consumidor del contenido y no al generador central, yo creo que es una promesa muy valiosa por la que vale la pena luchar, la que vale la pena defender, apoyar, y por eso es que tomamos la decisión de subirnos a Blue Sky y con esta publicación sale nuestra primera también en Blue Sky. Nuestro primer post en Blue Sky. En Blue Sky. A ver, como ya para ir cerrando, esto va a sonar un poco red pill, pero desde hace muchos años en tecnología como que queremos salirnos de este paradigma centralizado. Desde tiempos atrás, cuando existía Ares, claro, es utilizado una tecnología que fue el precursor de las descentralizadas, que se llamaba peer-to-peer, donde la canción y el virus que tú te descargabas venía de mi computadora a tu computador. Y hay una nueva generación de las tecnologías web que la llaman Web3, que está mal asociada hoy en día a los criptos y el NFT y eso, pero Web3 es un futuro donde la web es descentralizada y no viene de un servidor, sino de la conexión de distintas máquinas. En tecnología, por alguna razón, se ha trabajado mucho en estas tecnologías descentralizadas y yo sueño con que nuestra sociedad se mueva
a algo más descentralizado, a donde todos tengamos acceso a los datos, donde todos podamos compartir nuestro punto de vista y debatir, y que no sea una fuente de información, El Tiempo, un Semana, un único servidor, sino múltiples fuentes de información para que tengas acceso a la realidad. Y parece que en muchos ámbitos se te va cumpliendo el sueño, porque ya sobre esto hablaremos, pero incluso en la inteligencia artificial, que parecía estar llamada a tener estos grandes efectos de red y dominantes, y etcétera, etcétera, pues con DeepSeek y el modelo R1 que lanzó hace un par de semanas para cuando se haya publicado esta entrada, pues parece estar demostrando que esas alternativas de código abierto, esas alternativas entre comillas, por lo pronto liberales, pueden tener cabida también y pueden ser mejores incluso que las privadas, centralizadas, etc. Ahora, esto lo tendremos que dejar para otra discusión. Yo no soy libertario, no creo que debamos prescindir por completo de lo que en inglés se conoce como gatekeepers y que tengamos que prescindir de la regulación. En algunas instancias es muy útil, sobre todo en instancias en donde hay fuertes asimetrías de información, en donde, como lo hablábamos en nuestra entrada del martes, no es fácil para una persona aislada tomar decisiones correctas en su propio beneficio, porque el acceso a la información... Claro. Entonces, de hecho, ya que iniciamos con Harari, quiero terminar con Harari, las tecnologías de información, sobre todo para llegar a verdades o llegar a buenas decisiones, son muy sofisticadas y son muy costosas. ¿Sí? El proceso mismo, y con esto también hago un preámbulo a nuestra entrada del sábado, para tomar buenas decisiones es muy costoso y por lo general se requiere de agentes que ayuden a reducir ese costo para que la sociedad como un todo tome buenas decisiones. Y eso es uno de mis resquemores con la descentralización, que puede incrementar mucho los costos privados de tomar buenas decisiones. Pero viendo lo que pasó con la alternativa hipercentralizada, hiperconcentrada en términos de competencia, que es la dominante ahorita con las redes sociales, yo sí tengo esperanza de que la descentralizada puede llevarnos a, en este contexto en particular, mejores resultados y mejores equilibrios sociales. Y un balance justo, o sea, es que el tema de los incentivos perversos está en todo lado. Hay que ver que Bitcoin se volvió famoso porque la gente compraba armas, droga y muchas otras cosas a través de la Deep Web con Bitcoin. Entonces, sí, la descentralización es buena en muchos aspectos, pero también empuja muchos incentivos perversos que no deberían ser. Esto es completamente de acuerdo, sino que creo que entre más libertad haya y más sea open source, más todos podemos contribuir. Más transparencia y más auditable. Y más transparencia, exactamente. No, y lo que me refuerza esas expectativas optimistas es el hecho de ver que la masa de usuarios que hasta ahora han migrado a Blue Sky pareciera tener intenciones nobles, loables, etc. Vamos a ver si se sostiene en el largo plazo, igual que las intenciones nobles y loables de la gerencia de Blue Sky, de, por ejemplo, no tener publicidad. Pero por ahora creo que es una alternativa que vale la pena apoyar, y pues que acá el Crecimiento Consciente estamos poniendo nuestro granito de arena por esa causa. Así es. Bueno, como siempre, si les gusta este tema, si creen que a alguien más le puede interesar, no duden en compartirlo. Cualquier comentario, cualquier like nos sirve un montón. Así que estamos súper... Y suscribirse en todas nuestras plataformas, redes sociales, etcétera. No olviden suscribirse a nuestro Hagan parte de esta comunidad que también está intentando cambiar el curso de estos incentivos perversos y volverlos algo más agradable y más beneficioso para todos. Crecimientoconsciente.co. Exacto. Y bueno, nos veremos en el próximo capítulo. Gracias.